Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie en donde hacemos ñoquis cada 29. Una versión distinta de un ñoqui con una salsa diferente. Así vamos armando una carpetita y cuando ustedes tengan que agasajar a alguien algún 29 tienen diversas opciones. En el día de hoy les traigo una opción que quizás no es tan común, pero no saben lo deliciosos que son estos ñoquis. Estamos hablando del ñoqui soufflé. Así como escuchan, van a ver que es muy distinto a todo lo que tenemos por lo general conocido como ñoqui. No vamos a hacer el famoso choricito, ni cortar, ni pasar por la ñoquera. Acá los vamos a hacer con manga y vamos a hacer una salsa parisien, una de mis favoritas. Así que los invito a ver este video, a que lo disfruten y a que prueben esta receta, por supuesto, también agradeciendo a Leblon que nos provee como siempre de toda la materia prima, a Cucina Fifi que me luquea con estos faldones espectaculares. Así que vamos a leer la lista de ingredientes y ya mismo vamos a comenzar. Para hacer estos ñoquis soufflé a la parisien vas a necesitar, para 4 porciones, para los ñoquis 8 huevos, 500 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de queso rallado, 300 gramos de harina 4 ceros o todo uso, 250 gramos de manteca, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Para la salsa, leche 500 centímetros cúbicos, manteca 60 gramos, harina 60 gramos, champiñones 150 gramos, suprema de pollo 400 gramos, jamón cocido 200 gramos, crema de leche 150 gramos, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Vamos a comenzar fundiendo la manteca en una cacerola. Una vez fundida le vamos a adicionar la harina que forma parte de la salsa y esto es porque vamos a realizar un espesante francés clásico en la gastronomía que se llama roux, se escribe roux. Existen de varios tipos, claro, rubio u oscuro. Su nombre en realidad va de acuerdo a la cantidad de minutos de cocción que tenga. En este caso le vamos a dar solamente 3 minutos de cocción para retirar el gusto a harina cruda. Si lo cocinamos por más tiempo va a tomar coloración más dorada o más oscura y por eso son sus nombres. De acuerdo a la receta se utiliza algún tipo de estos espesantes. Una vez que lo vayas cocinando, yo en este caso cambié a un batidor de varillas, vas a ver cómo empieza a cambiar y se hacen como burbujitas alrededor. Cuando lo tengas listo vas a ir agregando la leche. En este caso tiene que estar fría, te aconsejo que así sea y que la agregues de a poquito porque al calentarse la leche vas a ver cómo va a ir espesando. ¿Ves que se forma como una masa? Bueno, vas a ir súper de a poco agregando la leche, un poquito, batís enérgicamente y de esta forma vas a ver que vas a conseguir una salsa súper homogénea y cremosa sin ningún, pero ningún grumo. Lo que estamos haciendo en este caso es una auténtica salsa bechamel, es una salsa madre de la cual luego van a surgir varias derivadas, en el caso del día de hoy la parisien. La vamos a condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y vamos a esperar a que esta salsa llegue a punto de hervor para que tome la consistencia adecuada. Vas a retirar la bechamel del fuego y vas a empezar a cortar la pechuga de pollo en tiritas y luego en cubitos. Lavamos bien la tabla para evitar la contaminación cruzada, pese a que igual todos estos ingredientes van a cocinarse, y vas a cortar los champiñones y el jamón cocido. En mi caso lo que hice fue cortarlo en tiritas y después lo fui picando para lograr pedacitos más chiquititos. En una sartén bien caliente con un poco de oliva vas a comenzar a cocinar las pechugas de pollo y una vez que estén doraditas las vas a retirar. En esta misma sartén con todo este sabor vamos a cocinar los champiñones. Te aconsejo que los cocines a fuego fuerte y sin remover demasiado para que justamente logres este increíble color dorado. Una vez que esté listo lo vamos a reservar y vas a volver a llevar a fuego la bechamel que habíamos hecho. Le vamos a agregar el pollo y los champiñones doraditos. Vas a comenzar a remover muy bien. Fíjate que es espesa, bastante espesa esta salsa cuando se entibia y mucho más cuando se enfría. A continuación vamos a agregar el jamón cocido y vas a remover nuevamente. Vas a ver que a medida que se vaya calentando de nuevo la salsa va a aligerarse un poco, pero de todas formas le vamos a agregar crema, que es otro de los ingredientes que nos faltaba en esta receta para lograr la consistencia justa.
Finalmente vamos a probar y rectificar sabores. Vamos a hacer ahora la masa de los ñoquis soufflé, para lo cual vas a llevar en una cacerola a hervor la leche junto con la manteca. Una vez que lleguen a hervor vas a verter la harina toda de una sola vez. Es exactamente igual que cuando hacemos profiteroles o la clásica masa bomba. Tiene que quedar así la masa. Vas a ver que la vas a ir removiendo y se va a empezar a formar una masa que se tiene que despegar perfectamente de las paredes de la olla y de la base también. Tiene que despegarse así fácilmente de la olla, por eso vas a ver que lo muevo muy pero muy bien. Una vez que está así, lista como en este caso, la vamos a llevar a un bowl de una batidora o puede ser un bowl convencional, pero lo importante es trabajar esta masa para bajar rápidamente su temperatura. ¿Por qué? Porque le tenemos que agregar los huevos y no queremos que los mismos coagulen producto del calor. Entonces vamos a trabajarla bastante. En este caso lo estoy haciendo con la batidora, pero te repito, puedes hacerlo perfectamente con una espátula, molestando un poco esta masa para que se enfríe rápidamente. Le vamos a agregar el queso rallado que forma parte de esta masa y una vez esté tibia o a temperatura ambiente, ya está lista para que puedas agregarle los huevos de a uno. Vas a agregar el primer huevo. Vas a ver que al principio te va a costar un poco si lo estás haciendo a mano, porque justamente pareciera como que la preparación se corta y no quiere incorporar ese huevo, pero si lo seguís trabajando, y te aconsejo que lo hagas con un batidor de varillas, vas a ver que lo vas a poder lograr. Una vez que se integre, vas con el segundo huevo y así sucesivamente hasta que agregues todos los huevos de la receta. Por supuesto que si lo haces en máquina es mucho más fácil, como lo estoy haciendo en este caso. Vas a condimentar esta preparación con sal, pimienta y nuez moscada y así es como te debe quedar. Nada que ver a un ñoqui convencional, ¿no es cierto? Bueno, así es como te queda esta preparación, la cual vamos a colocar en una manga. Podés ponerle un pico si quisieras, liso o no, simplemente cortar la manga del tamaño que quieras que salgan tus ñoquis. En mi caso yo le puse un pico liso, pero no es necesario en lo absoluto. Y vamos a colocar toda la preparación dentro de la manga. Este es el pico que yo utilicé, es un pico liso convencional. Y acá, para realizar la forma de estos ñoquis, mirá este tip que se suele utilizar, es muy común en esta receta. Vas a colocar un hilo de asa a asa de la olla, o puede ser también perfectamente una tanza, y justamente es para realizar esto, ir cortando los ñoquis y que caigan directo al agua caliente. Vas a hacer gran cantidad y como un ñoqui convencional, cuando floten los vas a retirar y los vas a colocar en una fuente que tiene un fondito de aceite de oliva abajo para que no se peguen. Una vez que tengas todos los ñoquis hechos, les vamos a verter la salsa deliciosa que habíamos hecho por arriba. Y como si todo esto fuese poca cosa, ahora los vamos a gratinar en el horno. Un toque delicioso que cambia por completo esta receta. Así que vamos a esparcir muy bien esta salsa y obviamente le vamos a colocar abundante queso rallado para poder llevar al horno fuerte a 200-220 grados por unos minutos nada más hasta que todo se gratine muy pero muy bien y ya va a estar lista esta fuente para poder disfrutar con quien más quieras de estos deliciosos ñoquis. Me olvidaba, agradezco profundamente a mi camarógrafo que me hizo este plano espectacular para que ustedes puedan visualizar en un primer plano estos ñoquis. Por supuesto que le pagué con un plato de ñoquis, claro que sí. Bueno, espero que les haya gustado y que los haya tentado esta fuente de ñoquis. Los ñoquis son mi comida favorita, pero esta versión y los de papa son los dos que más me gustan. Son súper simples de hacer y aparte no estamos enchastrando tanto como sí quizás con otros en donde utilizamos la mesada y demás. Así que espero realmente que los pruebes y que me comentes acá abajo en comentarios qué tal te pareció esta receta. Yo por mi parte te pido que le des like y te suscribas al canal para obviamente
seguir pendiente de esta serie y de muchos videos más que hay dentro del canal, y además apoyás mi contenido para que siga siendo gratuito para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en la siguiente receta.